Imagina que es tu cumpleaños, el día en que en teoría se celebra la vida, y en cambio estás frente a un nicho en el cementerio viendo cómo el ataúd de tu pareja desaparece dentro. Eso que quizás ahora te cueste imaginar fue mi realidad. El 28 de septiembre de 2006 cumplía 28 años y estaba ahí parada de pie frente a la muerte, frente a la despedida más brutal que viví en mi vida. Ese día entendí muchas cosas, no de golpe, no de forma mágica, pero algo cambió para siempre. Comprendí que todo lo que damos por hecho, el amor, el tiempo, el cuerpo, la vida, puede desaparecer en un instante. Y no es una frase de autoayuda, es una certeza que te atraviesa el pecho. Pero no quiero empezar por el final, quiero contarte cómo llegué a ese día, porque esta historia tiene mensajes, señales, intuiciones y también silencios. Federico y yo éramos compañeros de trabajo. Empezamos a salir, nos ilusionamos con un futuro juntos. Él iba a irse a vivir a México con su mejor amigo, pero había decidido quedarse para poder construir algo juntos. Y sin embargo, una tarde recibí un mensaje suyo. Era un pelín extraño, tenía algo de despedida. Recuerdo que en aquel entonces tenía un Motorola de esos móviles viejos que solo mostraban unas líneas de texto. Leí el mensaje y algo en mí se encogió. Pensé, qué mensaje más trágico. Parece que se está despidiendo. Y sin saber muy bien por qué, le respondí de la misma manera, como si fueran mis últimas palabras, como si una parte de mí intuyeran que ese nos vemos mañana podía ser un adiós definitivo. Me quedé con esa sensación extraña, como si algo se hubiese desordenado por dentro, y aún así no entendía obviamente del todo lo que estaba pasando. Esa noche tuve un sueño, estaba en lo alto de una montaña, en medio de una tormenta feroz, y yo, convertida en un niño pequeño, subí a la montaña y le gritaba a ese cielo tormentoso: ¿por qué, Dios? ¿Por qué? Me desperté inquieta, tenía un libro sobre los sueños, busqué el significado y decía: se avecina la muerte de un ser querido. Horas más tarde sonó el teléfono. Federico había sufrido un aneurisma, estaba en la UCI, poco después falleció. Y su entierro fue el mismo día de mi cumpleaños. Desde entonces, la muerte dejó de ser un tabú para mí, se convirtió en una maestra silenciosa, una aliada incómoda, sí, pero totalmente necesaria. Y eso es lo que quiero compartir hoy contigo, porque si te animas a mirar la muerte, la pérdida, a los ojos, algo dentro tuyo empieza a despertar. Esto es Ego Compostable, un espacio para florecer desde dentro, y quien te habla, Paola Borlini, psicoterapeuta humanista, psicocorporal e integrativa. Y hoy vamos a hablar de lo que nadie quiere hablar, pero que todas, todos necesitamos recordar, que la muerte nos atraviesa a todos, a todas.
Y en esa conciencia, en esa vulnerabilidad compartida, puede nacer una vida más auténtica, puede nacer una vida más presente y más libre. Decir la palabra muerte en voz alta incomoda. Es como si al nombrarla la trajéramos, como si al hablar de ella le diéramos permiso para entrar. Y sin embargo, es lo seguro, lo único seguro que tenemos. Parece que lo sabemos, pero solo desde la cabeza, desde lo emocional. No lo terminamos de registrar, porque la muerte es una obviedad que evitamos mirar, una certeza que anestesiamos con prisas, con ruido, con distracción. Vivimos en una sociedad que maquilla el dolor, que patologiza el llanto, que te apura a pasar página, aunque por dentro estés hecha a pedazos. Y así aprendemos a seguir como si nada. Pero algo adentro se rompe. Una pérdida no es solo una ausencia, es un vacío. Y ese vacío da vértigo, nos cuesta sostenerlo. Y entonces buscamos llenarlo con ocupación, con fantasía, con negación. Pero hay vacíos que no se llenan, que se atraviesan. La vida está hecha de pequeñas y grandes pérdidas. Y si no aprendemos a sostener lo pequeño, mudanzas, rupturas, cambios, despedidas, no vamos a tener herramientas para lo grande. Porque el dolor no es una excepción, es parte del vivir. Y no nos han enseñado a vivir con eso. Nadie nos preparó, ni en casa, ni en la escuela, ni en la cultura. Nos enseñaron a sumar conocimientos, pero no a elaborar pérdidas. Nos dijeron cómo tener éxito, cómo ser productivas, productivos, cómo conseguir o alcanzar metas, objetivos, pero no qué hacer cuando algo se derrumba, cuando algo se rompe, cuando ya no está. Y entonces, ¿qué hacemos? Huimos. Nos vamos a la mente, a la fantasía, a los deseos no realizados. Pero en la fantasía no está tu alma. Y vivir sin alma es estar sin presencia, desconectada, desconectado de tu sentir, de tu propósito, de tu vida. Cuando murió Federico, mi cuerpo no encontraba forma de sostener ese abismo. Yo no entendía lo que me estaba pasando, no sabía qué era eso del duelo, porque el vínculo también es química. Y cuando ese vínculo desaparece, el cerebro se desorganiza, busca, llama, recuerda, como si se negara a aceptar la realidad. Yo tampoco podía. Cuando Federico falleció, no podía asimilar su ausencia. Él era una persona muy alegre, muy bromista. El día del velorio, cuando lo vi ahí en el cajón, frío, maquillado, me fui al baño e hice lo único que mi mente encontró para no quebrarse. Me imaginé que hablábamos, que nos reíamos juntos de cómo se veía, de cómo lo habían maquillado, la ropa que le habían puesto. Necesitaba mantener vivo ese lenguaje entre los dos. No podía aceptar
que ya no estuviera. Después del velatorio y del entierro, me encerré en la casa de verano de mis padres, bajé las persianas, las cortinas, le pedí a un amigo que me considera marihuana, yo no fumaba, pero era la única forma que encontré para no sentir. Mis padres entraban, me dejaban comida en la mesa, yo me despertaba, comía, fumaba, dormía. Creo que estuve una semana suspendida, a oscuras, en pausa. Después vino otra fase. Ya no anestesiaba el dolor, pero tampoco podía aceptarlo. Me aferré a su imagen, a sus palabras, a los recuerdos. Me inventé su presencia para sostenerme. Durante meses lo imaginé caminando a mi lado, le hablaba, le contaba cómo me había ido el día, conversaba con él como si siguiera conmigo, me imaginaba que me daba la mano, porque psíquicamente no podía soportar que se hubiera ido. Era mi forma de no caer del todo, de no romperme, porque no entendía que eso era parte del proceso. Y después vino algo inesperado. A los pocos meses empecé a salir con otro chico. Y una parte de mí me decía, ¿cómo pudiste olvidarlo tan rápido? Me sentía culpable, me juzgaba, pero hoy entiendo que eso también fue parte del duelo, una forma inconsciente de salir corriendo del dolor, de recuperar el sentido, de buscar algo que me devolviera la vida, cuando por dentro aún estaba en ruinas. No lo hice por maldad, lo hice porque no entendía lo que me estaba pasando, porque no sabía que estaba en duelo, no sabía que lo que necesitaba no era tapar el vacío, sino sostenerlo. Y eso me hizo darme cuenta de algo que hoy quiero compartirte. No tenemos una escuela para la vida, y mucho menos para la muerte. Y sin embargo, con todo esto, seguimos esperando que ante una pérdida sepamos cómo actuar, como si supiéramos sostener lo insoportable, como si alguien nos hubiera enseñado. Pero lo cierto es que no estamos preparados para esto. No nos han enseñado a sostener este dolor. Nos han enseñado matemáticas, geografía, historia, pero no nos han enseñado a vivir, y mucho menos a perder. Y entonces llegamos a la adultez con nuestras certezas rotas, con la vida atravesándonos, y nos damos cuenta de que no hay escuela para lo esencial, no hay escuela para el alma. Somos aprendices, aprendices en medio del caos, y aún así seguimos aprendiendo a vivir y también aprendiendo a perder. Vivir es perder. Vivir es soltar. Y cada pérdida, aunque duela, aunque incomode, puede ser una maestra. Porque si lo miramos de frente, el duelo no es solo sufrimiento. Es también una forma de aprendizaje, una alquimia emocional, una transformación potente. Hay una frase que me encanta que dice, el duelo es el precio de haber amado. Y es literal. Amar a alguien deja una huella en el cuerpo, en el corazón, en nuestras costumbres, en nuestro sistema nervioso.
Cuando alguien muere o cuando una relación importante termina, algo dentro de nosotras, de nosotros, se rompe. Y no es solo una metáfora. Tu cerebro había aprendido a vivir con esa persona, había generado rutinas, hábitos, reflejos, tu cuerpo sabía que estaba y de pronto ya no está. Y entonces aparece un conflicto profundo, porque dentro de ti no hay una única voz. Por un lado, hay un cerebro que recuerda la ausencia, la ruptura, el adiós. Ese cerebro entiende, aunque duela, lo que ha pasado. Pero por otro lado, hay otro cerebro que no puede aceptar la pérdida, el que todavía espera el mensaje, el llamado, el que se gira en la calle al oír un paso pensando que es esa persona, el que sigue comprando la leche de soja aunque ya nadie en casa la beba. Ese segundo sistema no se ha actualizado. Sigue creyendo que la persona está, porque las personas que amamos no solo habitan nuestra memoria emocional, también habitan nuestras rutinas más simples, nuestras decisiones automáticas, nuestro mundo cotidiano. Y aquí aparece algo que me parece revelador. La palabra duelo tiene otro origen etimológico que muchas veces se olvida, que proviene de duelum, combate entre dos. Y sí, el duelo es eso, un combate interno entre lo que ya sabemos y lo que todavía no podemos aceptar, entre el pasado que añoramos y la nueva realidad que aún no entendemos cómo habitar. Es una guerra silenciosa entre la memoria y la ausencia, entre lo que fue y lo que ya no será. Y mientras ocurre eso por dentro, el mundo por fuera sigue. Las facturas llegan, las tareas no paran y una parte de ti tiene que resituarse. Es decir, aprender a moverse en esa nueva vida donde falta algo esencial y ocuparse de cosas que no tienes ganas de hacer, en un momento donde no tienes fuerza para hacerlo. Y al mismo tiempo redefinir tu lugar, reencontrarte contigo y poco a poco reubicar a esa persona en un nuevo sitio interno, ya no afuera, sino dentro. Ese es el verdadero propósito del duelo: elaborar, reubicar, reencontrarse. Elaborar lo que pasó, lo que dolió, lo que aún pesa. Reubicar a esa persona en tu mapa interno, en tu historia, en tu memoria. Y reencontrarte contigo misma, contigo mismo en este nuevo presente, que no elegiste, pero que es el que tienes ahora. Porque no se trata de olvidar, se trata de integrar, de reconstruir, de decidir qué hacer con eso que se rompió. Cada día sin esa persona es una nueva oportunidad para que el alma y el cerebro entiendan lo que significa vivir sin ella. Es, en palabras simples, un reaprendizaje profundo. Un reaprendizaje profundo. Y es ahí donde aparece algo poderosísimo. La desesperanza también puede ser creativa, porque en medio del dolor puede germinar sentido, puede despertarse una conciencia más clara, una mirada más honesta sobre lo que de verdad importa, una comprensión más íntima de tu propia vida. La conciencia de muerte no es morbosa, es necesaria. Nos recuerda que en este momento
El aquí y ahora, este día, es lo único que tenemos. Y si este instante es todo lo que hay, ¿cómo quieres vivirlo? Vivir hacia la muerte no es vivir con miedo, es vivir con sentido, con presencia, con verdad, porque cada cambio en tu vida es una pequeña muerte y cada pequeño duelo que atraviesas con conciencia te entrena para honrar lo verdaderamente intenso que vendrá. Y entonces, sí, el duelo deja de ser solo una herida y se convierte en una puerta hacia ti, hacia lo que permanece, hacia lo que da sentido, porque cuando algo se rompe por dentro, no basta con esperar que el tiempo lo cure, hay que habitar el dolor, escucharlo y poco a poco decidir qué vas a hacer con eso que falta. El duelo así se vuelve un camino que aunque se recorre con lágrimas y tristeza, puede también llenarse de su luz. Se cuenta que en un monasterio tibetano, un joven discípulo observaba cada mañana a su maestro sentado en silencio, con los ojos llenos de lágrimas, frente a un cuenco de agua. Desde la muerte de su propio maestro, el guía que lo había acompañado durante décadas, el sabio se recogía allí, en silencio, y lloraba. Hasta que un día el discípulo, movido por la inquietud, se acercó y le preguntó: Maestro, no entiendo. Si tú me enseñaste el desapego, la impermanencia, la muerte como parte de la vida, ¿por qué lloras? El maestro levantó la mirada con ternura y le respondió: Lloro porque me duele, porque amé profundamente a mi maestro y cuando uno ama, perder también duele. No lloro por apego, lloro para no quedarme congelado, lloro para poder seguir, lloro porque la tristeza tiene una función. Se quedó en silencio unos segundos y luego añadió: La tristeza es la emoción que nos permite asumir la pérdida, cerrar capítulos, elaborar el adiós. No es una debilidad ni un error, es la herramienta que la vida nos da para integrar lo perdido. Llorar no es apego, es humano. Es reconocer que el dolor nos duele. Es reconocer el dolor que deja el vacío. Es sentir sin negar. Es vivir con dignidad la impermanencia. Y es ahí donde empieza la vida real. En comprender que lo más valioso no es lo que perdura, sino rendirnos al momento presente, acompañarnos en la caída como en la reconstrucción y tener la capacidad de entregarnos por completo mientras dura cada etapa. No para abandonarnos, sino para sostenernos y aprender. Te propongo una pequeña visualización. Cierra los ojos, si puedes, y respira profundo. Inhala suave, exhala lento.
Voy llevando tu atención hacia tu interior y ahora imagina que estás en una habitación a oscuras. No ves nada, solo hay silencio. Delante de ti hay una vela encendida. Su llama es tenue pero constante. Esa luz es tu vida. No sabes cuánto va a durar, pero mientras esté encendida, puedes ver, puedes elegir, puedes amar. Ahora mírala bien. Agradece su presencia y pregúntate en silencio, ¿a qué quiero dedicar esta llama mientras esté viva? ¿Qué vínculos quiero cuidar? ¿Qué palabras no quiero seguir postergando? ¿Qué miedos necesito soltar? ¿Qué sentido quiero sembrar en mi paso por esta tierra? ¿Qué paso necesito dar en este momento de mi vida? Porque sí, vamos a morir. Pero mientras eso ocurre, estamos vivas, estamos vivos. Y estar vivo, viva, no es solo existir. Es habitar con presencia. Es elegir con conciencia. Es mirar de frente lo frágil y aún así seguir amando. No vinimos a esta vida para evitar el dolor. Vinimos a sentirlo, a transformarlo, a crecer con él. Porque cada despedida nos cambia, pero también nos revela. El duelo, cuando se atraviesa con alma, nos deja un regalo invisible. La posibilidad de vivir con sentido, de dejar de sobrevivir y empezar a estar despiertas, despiertos. Así que si has pasado por una pérdida, si estás en medio de un duelo, o si simplemente estás intentando habitar tu vida con más conciencia, recuerda esto. La muerte no es el final. Es una maestra y su mayor enseñanza es cómo vivir. ¿Qué estás posponiendo como si tuvieras toda la vida por delante? Tal vez después de todo esto te estés preguntando, ¿y ahora qué hago con todo esto? ¿Cómo se sigue cuando una parte de tu mundo ya no está? No hay fórmulas, pero sí hay caminos. Y a veces esos caminos empiezan con algo muy pequeño. Hoy te invito a elegir un gesto sencillo, una conversación pendiente, una carta que nunca escribiste, un silencio que necesitas habitar. Elige un gesto, un acto de presencia, un momento sagrado aunque sea diminuto, porque empezar a vivir con más conciencia no requiere grandes decisiones. Empieza por honrar lo que duele, por sostener lo que fue y por mirar con amor lo que aún está. Puedes escribir una carta y no enviarla. Puedes ponerle palabras al nudo, a la tristeza que llevas dentro desde hace tiempo, o simplemente quedarte contigo y preguntarte, ¿qué parte de mi vida estoy lista, listo para habitar
ahora. No esperes a tenerlo todo claro. No esperes a sentirte bien. No esperes a que duela menos. Hazlo porque estás viva, vivo. Hazlo porque el tiempo pasa. Que la vida te encuentre presente, sintiendo, eligiendo, arriesgándote, amando. Y si estás transitando una pérdida, una muerte, una ruptura, un cambio profundo, hay algo que quiero recordarte por si te hace bien. El camino del duelo no es lineal. Tiene curvas, idas y vueltas, momentos de luz y de sombras, de aceptación y de rabia profunda. A veces avanza y a veces duele como si todo volviera al principio, pero también es un camino de transformación. Para quienes quieran profundizar más, recomiendo el libro El camino de las lágrimas del psicoterapeuta Jorge Bucay. Ahí se nombran con ternura y claridad 3 pasos fundamentales del duelo: elaborar, reubicar, reencontrarse. Porque cuando compartimos amor con alguien, ese amor no desaparece porque la persona ya no esté. El amor deja huella, no solo en la memoria, sino en la forma en que le elegimos, en cómo queremos habitar el mundo. Hay vínculos que, aunque se corten en lo visible, siguen latiendo en lo invisible, como si el lazo que los unió siguiera resonando. Y aunque no puedas tocarlo, aunque no puedas verlo, sigue contigo. Quizás por eso hay algo que, sin entender muy bien cómo, nos reconforta. Sentir que quienes amamos de verdad no se van del todo. Siguen dentro, siguen contigo. Y si eso es cierto, ¿qué vas a hacer tú con esa vida que sigue? ¿A qué parte de tu vida necesitas volver? ¿Qué vínculo, qué lección, qué anhelo estás postergando? Porque lo más triste no es morir, lo más triste es no haber vivido. Así que no esperes a que sea tarde, no esperes a que duela menos. Haz algo hoy, un paso pequeño pero tuyo, consciente, vivo, y que la muerte no te encuentre muerta, muerto. Y esto fue Ego Compostable, un espacio para florecer desde dentro. Este episodio está disponible en mi canal de YouTube, Paola Borlini, y en Spotify como Ego Compostable. Si aún no lo has hecho, suscríbete para no perderte ningún episodio y gracias por estar del otro lado habitando este espacio. Escúchate, dialoga contigo, habítate. Y si este episodio te ha tocado, compártelo con quien sientas que le pueda hacer bien. Así seguimos haciendo crecer este bosque de voces auténticas, de raíces fuertes y de almas libres. Te mando un abrazo grande, cuídate mucho y hasta la semana que viene.